Buenas, mi nombre es Oscar Añasco y voy a explicar cómo funciona un rectificador, cómo simular un circuito rectificador de onda completa semicontrolado. Bueno, primeramente lo que voy a hacer es guardar el documento. Ya. Los componentes que vamos a usar para el rectificador. Los componentes que vamos a usar para el rectificador son una fuente del voltaje AC de esta librería, Electrical Specialized Power System, esto de aquí. Ya, también vamos a necesitar dos diodos, dos tiristores. De la misma librería. Diodos. Tiristores. Ya. Los diodos, los tiristores. Vamos a dar la vuelta a los tiristores. Ya. Ya, también dispositivos para medir, voltage measurement. De estos vamos a tener algunos. Vamos a bajarlos por un lado. Ya, también medición de corriente, current measurement. Luego vamos a establecer los parámetros de cada bloque. Ya. Ya. Para visualizar mejor los resultados, vamos a usar bloques como el goTo y el from. Y el bloque from. From. Ya. Ahora sí, copiamos algunos elementos más de estos. Ya. Ya, bueno, vamos bueno, también la carga. Vamos a utilizar una serie RLC branch.
ese branch de esta misma librería. Pero esta es una carga resistiva e inductiva, así que vamos a poner la naturaleza de la carga. Entonces no es una RLC, es una RL. En el documento están los datos de la resistencia y la inductancia, que es 10 ohmios y 1 milihenrio. 10 ohmios y 1 milihenrio. Entonces 10 ohmios, bueno, ya está. Y hay que setear en 0 la corriente inicial del inductor. ¿Ya? También hay una FEM. Una FEM, que es una fuente de DC. Una fuente de DC en serie con la carga, ¿no? ¿Qué más? Ya. El ángulo de disparo, eso se va el ángulo de disparo dice 90 grados, eso se hace mediante los pulse generator. Pulse generator. Y bueno, como tengo 2 tiristores, necesito dos de estos. 2 de estos. Y estos van a la compuerta gate. Ya. Ya. Tengo los bloques de... ¿Qué más dice el documento? Ya, 50 voltios. A ver, esto de aquí está con 50 voltios. No, esto de aquí es 50 voltios. Ya. Los tiristores. Bueno, esto no hay que hacer nada en sí. A los push generator, sí hay que modificarles. El periodo es 1/60. La 60 es la frecuencia a la que estamos trabajando. El phase delay inicia con un ángulo de 0, inicialmente hay un ángulo de 0, pero luego se le suma un ángulo de 90. Entonces, bueno, aquí es 1/60. Y todo esto dividido para 4, para 4, para que me dé un ángulo de 90 grados. Se le suma un ángulo de 90 grados. Y 1/60, ya. Time based, ya, perfecto. El pulse generator de acá, se le modifica el periodo igualmente. ¿Esto por qué? ¿Por qué hacemos esto? Por lo que dice un ángulo de 90 grados. Ya. Acá vuelta. A ver. Copiamos lo que hicimos acá. Copiamos lo que hicimos acá y simplemente pegamos en el pulso de acá. El periodo, bueno, 1/60. Aquí el phase delay serían los 90 más 180. Entonces más 180 sería sobre 2. Ya. Entonces ahí ya está parametrizado el push generator. Ya, ahora sí lo que vamos a hacer es, bueno, unir el circuito.
El current measurement. El current measurement, vamos a uno aquí. Ya. Esta es la corriente de entrada en sí, ¿no? Corriente de entrada. Vamos más despacio porque necesitamos espacio. Corriente de entrada. Ya, esta es la corriente del tiristor 1. Corriente del tiristor 1. Ya. Esto aquí va conectado a... No, aquí también necesitamos un medidor de la corriente del diodo. Entonces, ponemos un medidor de la corriente de diodo. Ya, esto sí va conectado acá. Hacerlo más abajo. Ya, ahora vamos a medir la corriente del tiristor 2. Del tiristor 2 y del diodo 2, ¿no? Entonces, ponemos otro current measurement que nos hizo falta. Ya, más o menos. Ya, esta sería la corriente del diodo 2. Para mí la corriente del diodo 2. Y el voltaje va acá. Ya. Ya. Necesitamos medir la corriente que pasa por la carga, que sería ya la corriente de salida, ¿no? Este de acá es la corriente de salida. Ya. Corriente de salida. Corriente de salida, necesitamos medir el voltaje en la carga, por supuesto. Y tomando en cuenta la FEM. Ya, aquí tenemos el voltaje de salida, ¿no? Ya. Ya. Ya, a ver, entonces, de aquí no se necesita nada. Ya. Con esto, bueno, con esto ya concluimos el circuito, pero necesitamos ahora unos bloques para ver los voltajes de los tiristores, los voltajes de los diodos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hacemos esto con un
unos bloques de MUX. Ya, si quieren ahí le cambian el número de puertos de salida, pero no es necesario. Entonces unos bloques de MUX. Necesitamos 4 en total porque necesitamos el voltaje del diodo, el voltaje de los tiristores. Voltaje del diodo, el voltaje de los tiristores. Ya, son 4 en total. Ya, cada uno de estos MUX va acompañado de un GoTo. De un GoTo. De un GoTo. Ya. Y un GoTo acá. Ya. Salen en rojo porque hay que cambiarle, ¿no?, los nombres. Acá también el voltaje de entrada necesita ser medido. Aquí le hacemos un flip para que queden bien los. Se mueve el MATLAB. Entonces aquí hacemos un rotate and flip, flip block, y en vertical debe hacerse un flip, ¿no? Entonces aquí medimos el voltaje de entrada del circuito y obvio necesitamos un scope. Bueno, necesitamos 2 scopes. A ver, ya, entonces 10 ohmios, 1 milihenrio, 50 voltios DC, 50 voltios DC. La corriente alterna dice que es de 220 RMS. Eso significa que hay que multiplicarlo por la raíz de 2, ¿no? Raíz cuadrada de 2. Que se va a hacer haciendo con SQRT, que es square root. Entonces se establece el voltaje RMS, que está a 220 RMS, frecuencia 60 Hz, ya estaba configurado. Oscilogramas, voltaje, corriente de salida, voltaje, corriente de la alimentación, voltaje ánodo, cátodo, semiconductores. Todo eso se va a hacer con los scopes, los oscilogramas. Necesitamos más número de puertos para observar en un solo scope las imágenes. Entonces, number of imports más, necesitamos 4 imports. Y lo mismo con este bloque de acá. Necesitamos 4 imports. 4 imports. Ya. Perfecto. Entonces, va conectado al MUX, va conectado al acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es etiquetarlos para no confundirnos. Vamos aquí, dio 1, dio 1, que es el diodo 1, acá es el diodo 2, el diodo 2, el diodo 2, tiristor 1, no, perdón, el tiristor 2, vamos al tiristor 3 para contar también los elementos de los diodos.
como entonces pongámosle aquí mejor diodo 2. Y acá sería diodo. Y acá sería diodo 4. Diodo 4 y acá sería diodo 2. Y acá, entonces este es el tiristor 1. TR1, TR1. Ya. Entonces ahí están los elementos 1, 2, 3, 4. Ya. El goTo hay que cambiarle los nombres porque luego vamos a usar los from. Entonces el goTo aquí sería aquí estamos sacando el voltaje, ¿no? del tiristor 1. Entonces, ¿qué ponemos? Ponemos VTR1. Voltaje de tiristor 1, ¿no? Acá es el voltaje del tiristor 3. Entonces, cambiamos acá. Voltaje de tiristor 3. Voltaje de tiristor 3. Aquí este es el voltaje del diodo 1. VD1, voltaje de diodo 1. Perdón, voltaje de diodo 2 sería. Y acá, perdón. Y acá sería el voltaje de diodo 4. Voltaje de diodo 4. Ya. Ya. Acá también un goTo. Se necesita un goTo. Y esto se necesitan dos goTo. Ya, este goTo es el voltaje de entrada. Voltaje de entrada. Este goTo de acá es la corriente de entrada. La corriente de entrada. Asimismo, cada uno de estos voltage current measurements necesita un goTo. Todo esto para visualizar acá en los scopes. goTo. Ya, esta sería la corriente de diodo 1. No, corriente de diodo 4. Corriente de diodo 4. Corriente de diodo 4. Corriente de diodo 4. Luego, esta es corriente de tiristor 1. Corriente de tiristor 1. Corriente de tiristor 1. Vamos a ver así. Corriente de tiristor 1. Corriente de tiristor 3. Y finalmente, aquí, corriente de diodo 2. Corriente de diodo 2.
Ya. Esto es para unir las señales. Aquí unimos las señales para visualizar de mejor manera, por así decirlo, el contraste aquí vamos a visualizar de mejor manera el contraste de la señal de salida con la señal de entrada, ¿no? Entonces, ponemos otro from acá. Entonces, quiero contrastar la salida con la entrada. Quiero contrastar la salida con la entrada. Lo que hago es poner Vin, que es mi voltaje de entrada. Acá es Vout. Vout. El Vout todavía no está configurado, me faltó eso. Me faltó otro voto aquí. Y esto vendría a ser el voltaje de salida, Vout. Ya. ¿Qué más quiero visualizar en mi scope? Déjame hacerlo más grande. Más delgado. ¿Qué más quiero visualizar en mi scope? Mi scope, también los voltajes o las corrientes de salida, las corrientes de salida, las corrientes de los tiristores, la corriente de entrada. Vamos a ver, entonces, otro from. Y quiero ver la corriente de entrada, qué sé yo. Quiero ver aquí la corriente de entrada. Corriente de entrada. Acá quiero ver las corrientes de los tiritores, pero viéndolas contrastadas, al igual que los voltajes de entrada y salida. Entonces aquí quiero tener la corriente, no, perdón, la corriente sí, la corriente del tiristor. Corriente de tiristor 1 y otro from con la corriente de tiristor 3. Entonces aquí lo que logro es que el scope me entregue en ese plot de esa tercera imagen, un contraste entre las dos, ¿no? Entre las dos señales. Y finalmente la corriente de salida. Corriente de salida. Aquí pongámosle sobre 60. La simulación. Ya. Entonces ya tenemos aquí configurado uno de los scopes. Otra cosa es que nos vayamos para que me salgan cuatro layouts. Entonces vamos a configurar el scope para que nos salgan 4 layouts. Ya. Ok. Ya. Entonces ahí tenemos 4 layouts. Una para cada import. Ahora sí, vamos con el segundo scope. Este de aquí, nos falta también, ¿qué nos falta? Nos falta los voltajes de los tiristores, los voltajes de los diodos, la corriente de los diodos, ¿ya?
Entonces vamos a ver primero, pongamos un MUX. 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 Ya. Bueno, entonces aquí, ¿qué queremos graficar? Bueno, queremos graficar los voltajes de los tiristores. Vamos con from. Con from ponemos los voltajes de los tiristores. Voltaje del tiristor 1. Aquí el voltaje del tiristor 3. Para contrastar los voltajes de los tiristores, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos graficar? Las corrientes de los diodos. Las corrientes de los diodos. From. Y de diodo 2, ¿no? Y de diodo 4. Y ponemos I de diodo 4. Y de diodo 4. Ya. Ya. ¿Qué falta? El voltaje de los diodos también falta. BD2. Voltaje de diodo 4. Y vamos a graficar las corrientes también de los tiristores nuevamente. Ya. Me estaba olvidando del bloque PowerGui. PowerGui. Si no, no saldría la simulación. Bueno, creo que ahí está todo. Lo que vamos a hacer es simular ahora. Bueno, aquí ha habido un problema que es la corriente de salida y out. Aquí no le he puesto un GoTo. Pero bueno, la simulación está correcta. Voy a poner el GoTo. Aquí faltó la corriente de
perdón, la corriente de salida. Le puse un go to y out. Ya. Ahora sí. Ahora sí ya no está pintado acá. Entonces, simulamos. Y así obtenemos el rectificador de onda completa. Recuerden que aquí están los contrastes. Uno está azul, otra está amarillo. Están contrastadas las señales. Asimismo el otro scope. Creo que no le puse el layout de 4. Aquí está todo el layout dentro, pero esto lo modificamos. Layout 4. Ok. Y bueno, y así tenemos el rectificador. El rectificador de onda completa semicontrolado. Gracias.